Qué bueno es poder reunirnos y compartir juntos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Quiero leer en esta mañana en Hebreos, en el capítulo 12, si quieren buscarlo, del verso 1 al verso 3. Dice así: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Despojémonos del lastre que nos estorba. Esta semana leía en algunos artículos sobre especialistas, sobre los psicólogos, cómo ven este tiempo que actúa en la gente, ¿no? Cómo actúa este tiempo en la gente, en las mentes, por situaciones también que uno les toca vivir diario. Vi mucha gente enojada en este tiempo, muchos clientes como sacados, mandándome mensajes fuera de tono en varias ocasiones, y me intrigaba pensar cómo accionaba todo esto. Y dicen los especialistas que este tiempo, al estar aislado, al estar en cuarentena, provoca en nosotros incertidumbre, inseguridad, miedo, ansiedad y angustia, ¿verdad? Y eso conlleva a estos sentimientos, a la rebeldía, a la protesta, ¿verdad? Y esto que viene pasando, yo pensaba que, bueno, para la gente, para la sociedad, para el que no conoce a Cristo, hasta es aceptable, ¿verdad? Pero para nosotros como hijos de Dios, esto tiene que ser la herramienta que despierte algo en nosotros, ¿verdad? Dice en esta palabra, dice, puestos los ojos en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús, que es el iniciador de nuestra fe. Y en cuanto a las actitudes y a los sentimientos que vamos teniendo en diario, es importante revisarnos realmente si estamos poniendo la mirada en Jesús frente a lo que vamos actuando. Decían, los psicólogos escribían que esta actitud es contagiosa, dice, en el entorno. La incertidumbre, la inseguridad, el miedo, la angustia. Y yo pensaba, si yo estoy con estas actitudes frente a mi casa, frente a la familia del Señor, se genera como un clima totalmente inoportuno para lo que Dios quiere para nosotros. Es importante que en este tiempo podamos ver y rever y rever nuestra vida cristiana, ¿no? Si realmente estamos caminando poniendo nuestra mirada en Jesús, que fue el que inició nuestra fe, ¿no? Cuando nos sentimos inseguros, cuando viene el miedo, hoy compartían, apenas empezó la reunión, se hablaba de que este espíritu no nos esclaviza al miedo, sino que nos adopta como hijos. Pablo, reiteradas veces, en una de las oportunidades, le dice a Timoteo, este espíritu no es de miedo, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es importante que en este tiempo veamos, revisemos. Esto me llevó a pensar que psicológicamente y humanamente estamos preparados para hacer lo contrario a lo que el Señor nos pide. Yo no sé si se dieron cuenta en sus actitudes. Yo me di cuenta en las mías en este tiempo. Un buen tiempo para revisarme, como compartían, como se vienen compartiendo en muchas oportunidades. Esta cuarentena está haciendo que nos revisemos interiormente, si realmente como hijos de Dios estamos caminando en la fe, si estamos venciendo. No es que esté mal que estos sentimientos vengan a nosotros, no quiero que me entiendan mal, no es que no tienen que estar, sino que estos sentimientos tienen que despertar en nosotros esa mirada de saber si realmente estamos haciendo que nuestra mirada esté puesta en Jesús.
porque Jesús vino justamente a eso, ¿no? Lo que nos pide es totalmente contrario a lo que podemos ver humanamente, a lo que podemos sentir humanamente. El Espíritu nos lleva más allá de lo que nosotros podemos comprender. La palabra de Dios, Cristo mismo le comparte a sus discípulos que no se preocupen, ¿verdad? Dice en la palabra, en Mateo, en el capítulo 6, dice, no se preocupen por lo que van a comer, cómo se van a vestir. Los paganos andan tras todas esas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, la respuesta nuestra frente a lo que nos pide Jesús de no preocuparnos, ¿cuál es nuestra respuesta? Yo pensaba en este tiempo en todas estas cosas. No es que no me tengo que ocupar, sino que no me tengo que preocupar, que mi mente no tiene que estar disparada todo el tiempo en esa situación, sino que lo primero frente a la circunstancia que yo estoy viviendo es poner mi mirada en el cielo, en Jesús, buscar su reino, buscar su gobierno, y todas estas cosas le serán añadidas. Pablo, en el Espíritu, escribe una carta a los romanos y en el capítulo 12, él les dice, no venzan mal por mal, más venzan el mal con el bien. ¿Verdad? Son todas verdades aplicables. Yo veo que cada vez que Jesús, que todos los hermanos de la primera iglesia comparten su palabra y demandan una petición a la iglesia, acompañado de eso hay una salida verdadera, hay algo claro para hacer, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que obedecer en todo momento. Y creo que es importante que no pasar a otra etapa. Muchas veces vemos y frente a lo que Jesús nos pide a través de su palabra, decimos, no, esto no es para este tiempo, ahora tengo que perdonar. ¿Cuántas veces Jesús muestra, ¿no? Escrito en su palabra, perdonen a aquellos que los persiguen, oren por aquellos, amen a sus enemigos? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a las situaciones que nos tocan vivir como hijos del Señor? Y esto es para revisarnos, ¿no? Yo pensaba, esto es para mí, esta palabra vino a mi corazón, no en esta semana, sino que viene desde el principio de la cuarentena, porque empecé a ver varias actitudes en mi vida, varios sentimientos de incertidumbre, de miedo y un montón de situaciones que me llevaron, despertaron algo en mi corazón que hicieron que profundice sobre la persona de Jesucristo, que mi mirada la enfoque totalmente en Él, porque es la única manera de caminar en el Señor. Acá dice el autor de Hebreos, fijemos nuestra mirada en Jesús, descartémonos del lastre que nos estorba, ¿verdad? Y pensaba en el lastre. Estuve leyendo esta semana algunas cosas para los que piensan que leo solo la Biblia. Esta semana me metí en algunas cosas más para interiorizarme. Y el lastre dice que se usa en la náutica, en los barcos. Dice que está puesto, se pone en los barcos para cuando va vacío. Equipara el equilibrio, el centro de gravedad, ¿no? Y me llamó la atención porque se usa solamente para cuando está vacío. O sea, cuando tiene carga, lo despachan de ahí. Y hay una frase muy común que se usa en la náutica que dice, cuando se están por hundir, que viene una tormenta gigante, dice, tiren el lastre que nos hundimos, ¿verdad? Y acá el autor de Hebreos arranca de esa manera, ¿no? Diciendo, saquen ese lastre que les estorba. Y fijen la mirada en Jesús, ¿no? Aparte del pecado que los asedia, de ese asedia que no permite que entre nada que viene de parte de Dios. Y yo pensaba en este tiempo, en todas estas cosas. Por ahí a veces pensamos en tener cosas de parte del Señor, no recibir, y por ahí es un tiempo en el que tenemos que despojarnos de muchas cosas para poder recibir lo que viene de parte del Señor. Yo no sé si todos están de acuerdo, si me van entendiendo, me van haciendo un pulgar, porque realmente me puse a pensar en este tiempo si estoy como para que Jesús me dé más todavía, ¿no?
si mi vida está conforme a eso, si me he despojado del lastre que me estorba, si me he despojado del pecado que me asedia, ¿no? Que no permite que Dios deposite más cosas en mi vida. Es importante porque hay un camino por delante, hay una carrera por delante. Leamos de vuelta este pasaje, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, que es el que inicia nuestra fe y es el que la perfecciona. Esta semana recordaban, yo no sé si todos recuerdan su historia con el Señor, si todos están atentos, si todos se acuerdan de ese primer momento con Dios. Yo pensaba en estas semanas, todo ese tiempo que yo viví con el Señor, y venía a mi corazón una alegría de parte del Señor que no la he vuelto a vivir después. Esa sensación de libertad, esa sensación de amor, esa sensación de que lo único que me importaba en ese tiempo era compartir su palabra, estar atento, sentir esa libertad de poder hacerlo. Es tiempo, hermanos, de volver a eso, de volver a ese primer amor, de poner nuestra mirada total en Jesús. Esta semana compartieron en el libro, si quieren sacar lo que están compartiendo ahí, compartieron en el libro de los Hechos el estudio de Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, la conversión. Creo que era la clase 13, si mal no recuerdo. Si todos leyeron, si no la leyeron, aprovechen para hacerlo porque es muy bueno. Contaban la historia de la conversión de Saulo, ¿no? El que perseguía a la iglesia en su celo, el que estaba no de acuerdo con la iglesia de Jesucristo, pero bien o mal tenía su mirada desde otra perspectiva puesta en Jesús. Se atraviesa con Jesús. Jesús cambia su historia de una manera tremenda, de una manera radical, de pasar, de perseguir y llevar a los hijos de Dios a la muerte, pasó a salvarlos, a compartirles de esta vida eterna. Y no quiero en esta mañana glorificar el nombre de Pablo, ¿no? Porque sabemos que todo es de parte de Jesucristo. Pero también quiero hablar de Ananías, de este hermano que ya entendía, de este hermano que caminaba en el Señor y que es atravesado por Jesús también, y que les dice, ve a la calle acá llamada recta, compártele esto, ¿no? Y la respuesta de él hubo como, Señor, el que está persiguiendo a tu iglesia ahí, sí, ve ahí. Y la respuesta de él fue inmediata, ir, bendecir. Tenía la mirada en Jesús. ¿Cómo cambia cuando uno realmente está con la mirada puesta en el Señor, verdad? No hay lastre, no hay nada que nos estorbe, sino que realmente actuamos en consecuencia al Espíritu del Señor. Y pensaba en Esteban también, ya que venimos hablando del libro de los Hechos y lo venimos estudiando, dice la palabra de Dios que en el capítulo 7 de Hechos, casi al final, creo que por el verso 50 y pico, 54, dice que mientras que lo estaban apedrando, él levantó la mirada al cielo y levantó una oración. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Qué hace, hermanos, que nosotros frente a las situaciones que nos toquen vivir, reaccionemos de esta manera? Tenemos que volver a poner nuestra mirada en el Señor. Es un tiempo para eso. Creo que la iglesia tiene que tomar la conciencia de que hay algo tremendo para hacer después de esta cuarentena. Yo pensaba en este tiempo, si volvemos al salón, nos volvemos a juntar, que no está mal, que es más, deseo y anhelo que sea así, que nos volvamos a juntar. Pero tenemos que volver distintos, hermanos. Tenemos que volver distintos. La sociedad ha vuelto a lo mismo, incluso va a estar hasta peor.
por todas las consecuencias que esto trae, ¿no? ¿Cuál va a ser la mirada de la iglesia frente a todo esto? ¿De qué manera vamos a afrontar? ¿De qué manera vamos a asistir? Es un tiempo, hermanos, para que reveamos, que saquemos el lastre que nos estorba. Si es pecado, despojémoslo, saquémoslo de nuestras vidas, enfoquemos nuestra mirada en el Señor. Algo tenemos que hacer después de esto. Dios nos llamó con un propósito, con un motivo. Estos hermanos que transformaron la historia por entregar sus vidas al Señor son las que nos tienen que inspirar, y el Señor Jesucristo. Y quiero leer en Hechos, en el capítulo 3, para ir terminando. Dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Dice, y miremos a este hombre. Dice, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. La sociedad está esperando recibir algo. Algo tremendo. Está esperando como esa limosna, como este hombre. Y miren lo que responden Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, tenemos un tesoro muy valioso para dar. Tenemos algo que no lo tiene el mundo. Tenemos a un Cristo vivo, a nuestro Dios, al que inició nuestra fe y al que la está perfeccionando en este tiempo. No nos quedemos bajo estas situaciones, ni la incertidumbre, ni el miedo, ni la angustia, ni incluso nos metamos en la rebeldía, en la protesta, sino que enfoquemos nuestra mirada en el Señor, en el iniciador de nuestra fe y en el que la va a perfeccionar. Amén, hermanos. Yo les quería compartir esto en esta mañana porque es realmente lo que me está inquietando. Es realmente lo que me está inquietando a mí. Algo tengo que hacer. No puedo volver a lo mismo después de este tiempo. Hay cosas que revisarnos, hay cosas que tenemos que despojar, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo en familia y que esta palabra crezca en sus corazones como creció en el mío en esta semana. Dios les bendice.